dar, invertir y salir de las deudas. Del Ministerio Compass Católico. Dios y tus finanzas. Muy buenas noches nuevamente para todos. Tenemos casa llena, hoy estamos un poco apretaditos porque tenemos una pareja aquí en nuestros estudios en Radio María. Bienvenidos a su programa Dios y tus finanzas. Si usted entra por primera vez, está usted en Dios y tus finanzas, un programa donde vamos a aprender a manejar las finanzas a través de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que hay más de 2.500 versículos que hablan de cómo manejar las finanzas a través de la palabra de Dios? Está usted hoy en Dios y tus finanzas, un programa que se da todos los jueves de 8 a 9, pase lo que pase. Y hoy tenemos un tema muy especial, un tema que ni siquiera se habla en muchos estudios financieros ni en libros financieros. He leído muchos libros financieros, pero es un tema que no se toca en muchos temas, que es la honestidad y cómo uno restaura la honestidad. Normalmente cuando uno comete errores, los carga todo el tiempo y uno no sabe qué hacer con esos errores, y esos errores te llevan por toda la vida, como te llevan y los llevas cargando todo el tiempo sin tener como un peso, siempre una mochila allí pesada de todos esos errores. Entonces lo que estamos buscando es restaurar esos errores en estos momentos de la honestidad. Pero bueno, comenzamos con este gran programa. Vamos a encomendarnos pues en estos momentos. Comenzamos con la fiesta de San Pedro y San Pablo, que estuvo el día domingo. Estuvimos una hermosa fiesta y nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, amigos, aquí muy contenta porque hoy le vamos a presentar, ¿verdad? Por última vez la iglesia San Juan 23 nos está acompañando, y hoy, si vieron el programa anterior, estuvimos hablando del trabajo de la mujer, donde nos acompañó nuestra querida Clara y Girty, creo que se llamaba. Y resulta que hoy viene su hija y su yerno, ¿verdad? También hablarnos de un interesante tema, porque durante el mes de junio estuvimos hablando de la relación que hay entre el trabajo y la honestidad. Hoy vamos a cerrar con la honestidad, así que de verdad que quisiera que conociera a María Clara, pero yo le decía a tu mamá María Clara, y me dice, no, yo no soy María Clara, soy Clara. Sí. A Clara y a Andrea, que vienen de esa parroquia. Quiero que antes que comencemos a hablar del tema nos cuenten un poquito su participación en la parroquia, qué actividades hay, dónde queda, para aquellas personas que no la conocen sepan de qué iglesia estamos hablando. Nuestra parroquia de San Juan 23 está ubicada en Miramar, en Miramar Parkway, y nuestro párroco es el padre Ernest Viriruca, y también el padre Luis. Allá hay muchos ministerios, pero tal vez ministerio de Compass estuvo muy activo desde el 2013, tal vez, 2012. Vamos casi para 10 años del ministerio de la parroquia. Sí. Arrancó prácticamente cuando la parroquia todavía era muy pequeña. Esta parroquia inició inicialmente en el colegio que se encontraba atrás del vecindario que había allí. Everglades. Y posteriormente, pues por la gracia de Dios, se pudo edificar la primera, digamos, salón y la iglesia, que es donde actualmente pues atienden todos los laicos a las diferentes ceremonias y diferentes ministerios que hay allí. Claro, pero ahora cuéntenos un poquito, ¿cómo ustedes llegaron a este ministerio? Bueno, mira, llegamos a este ministerio precisamente por la invitación que hacían otros miembros del ministerio durante las diferentes misas, y empujados también un poco por los compañeros que también asistían a la iglesia. Entonces se anunciaba al final de la misa, se hacían los anuncios, o se hacen los anuncios. En esos anuncios hablaban siempre del Ministerio de Finanzas, y es un ministerio en el que realmente uno no conecta
todavía, o yo particularmente, y tal vez mi esposa tampoco, conectábamos el tema de las finanzas, ni nos llamaba la atención, hasta que fue unos amigos de la parroquia misma, que nos dijo, que nos invitaron, nos llamaron y mire, ¿por qué no participan en el ministerio? Nos narraron, nos contaron un poquitico de qué se trataba, y realmente para mi santo yo decía, pero yo no necesito realmente aprender finanzas, o sea, ¿qué voy a aprender de finanzas? ¿Cómo ato las finanzas en toda esta relación? Y realmente fue impactante porque como laicos, como católicos, no atamos realmente el significado de finanzas con la fe. La fe va por un camino, las finanzas van por otro. Y fue cuando entendimos realmente que todo converge, y como lo mencionaba al principio, todo converge en las Sagradas Escrituras cuando nos mencionan que hay más de 2.500 versículos que hablan de las posesiones y el dinero. Y allí empezamos a entender, participamos en la primera sesión como participantes en el curso, y posteriormente nos invitó, la misma pareja nos invitó, digo, ¿por qué no nos ayudan a cofacilitar uno de los cursos que íbamos a hacer? Y poco a poco fuimos enredándonos, el Señor nos fue llamando. Era un ministerio que participábamos en pareja y nos agradaba mucho esa parte. Sí. Él participaba mucho en la iglesia como lector, pero era como su participación. Y yo participaba por mi lado en el voluntariado de respeto por la vida. Entonces era como algo que queríamos hacer los dos. Y eso fue una manera muy linda de poder servir, ayudar en un ministerio y ser pareja también. O sea, qué bueno. Y Andrés, cuéntame una cosa, porque tú eras lector, o sea, tú la palabra era la que la difundía en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué tal cuando empezaste a ver esos versículos de una manera distinta? Porque nosotros que conocemos de verdad y tenemos tiempo viviendo en este estilo de vida, cuando hay un versículo de verdad ay Dios mío, en la misa, nosotros lo identificamos, este es el versículo de tal tema. Y cuéntanos tú, que estás allí hablando de la palabra. Bueno, empiezas a profundizar mucho más y a entender mucho más el mensaje de nuestro Señor a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Tú, cuando eres lector, lógicamente te preparas anticipadamente para proclamar la palabra, lees la palabra. Ahora, lo que no conectaba era la parte de los bienes y el dinero. Tú de pronto pasabas, o yo de pronto pasaba, el ser lector pasaba muy someramente o muy superficialmente sobre los temas relacionados cuando te tocaba hablar de un evangelio, leer un evangelio o la palabra, sobre temas que relacionaban el dinero, las posesiones. Realmente no se compenetraba uno mucho, no tenía el entendimiento de qué era el significado de ello. Y fue cuando empezamos con el Ministerio de Compass a entender poco a poco cómo esos dos temas no se podían dejar de lado, cómo la fe y las finanzas son bien importantes, ¿no? Y el mismo Señor, el Señor en las Escrituras, ya que lo mencionas, hablando de las Escrituras, te voy a leer un capítulo de las Escrituras. Mira lo interesante, porque el Señor lo menciona, y lo menciona San Pablo en su carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10. Y escuchemos qué nos dicen las Escrituras allí. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han llenado de sufrimiento sus propias vidas. Entonces voy al tema tuyo. Cuando tal vez me tocaba hacer estas lecturas, tú pasabas por encima, pero realmente meditar la palabra y entenderla, no tanto. Ahora, cuando estamos en el ministerio, mira lo que nos dice, ¿no es cierto? El dinero. Y estamos tocando el tema de la honestidad. ¿Cuál es el tema número uno por el que usualmente, no digo el principal, pero el que usualmente la gente se pierde? Y el Señor le dio una posición a esto alta, digamos, le dio, lo describiría un señorío, pero un señorío falso, un señorío con S minúscula, que muestra que el dinero puede hacer que la gente se desvíe de su camino.
ya empieza uno a entender un poco más a profundidad, y cuando conocimos el ministerio, pues la riqueza que hay en él es fabuloso. Andrés, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué background tienes tú? ¿Qué experiencia experiencia has tenido que te veo, mira, para los que no nos están viendo en la radio, Andrés no viene aquí, es un tipo muy formal, bien arregladito, y entonces está bien ordenado, todo lo tiene escrito así, bien ordenado. ¿Cuál es tu background? ¿Qué estudiaste tú? ¿A qué te dedicabas antes, cuando llegaste al ministerio? Bueno, buena pregunta. Pero mira, yo me voy a arriesgar a decir lo que tú eres ingeniero. Sí. Los ingenieros son muy estructurados. Sí, verdad que sí, porque nuestros amigos en el 91.9 no saben, porque no lo están viendo, pero nosotros se lo estamos viendo, así que se lo estamos describiendo. ¿Y tú, Yo soy diseñadora. Diseñadora. Ok. Sí, falta la parte creativa. Sí, ahí, porque ¿no? si no, imagínate. Porque me vuelvo loco, ¿no? Muy estructurado, o si no. Bueno, tú me decías, porque normalmente este tema hay que hablarlo y fue una cosa que me enamora a mí también. Obviamente nosotros en la iglesia hay personas muy devotas en las cuales participamos en muchos ministerios, Maús, Cristiandad, estamos lectores, somos sugieres, y estamos involucrados en muchas cosas, y nos hemos dado cuenta que ser devoto totalmente no es que tu vida financiera esté saludable. Entonces uno dice, wow, ¿qué es lo que está sucediendo? Y lo que me di cuenta es que cuando tu enfoque, cualquiera, tú que eres ingeniero, igual que yo no soy ingeniero, pero bueno, el momento que se enfoca uno a un cierto punto, uno empieza a ver las cosas de la misma manera. Es decir, un ejemplo sencillo es cuando usted va a comprar un carro, ¿no? Usted dice, yo voy a comprar un Toyota color blanco, y entonces usted empieza a ver Toyotas blancos por todo lado, o igual yo quiero que mi esposa quede embarazada, entonces usted empieza a ver mujeres embarazadas por todo lado. Me imagino que es lo mismo que sucede en estos momentos, lo que tú estás describiendo es exactamente lo mismo, es decir, tú leías la lectura, pero estabas volcado hacia la parte devocional y espiritual, pero nunca habías visto el enfoque desde las finanzas, qué decía Dios sobre las finanzas, como administrador y como todo lo que nos enseña a manejar los bienes, que realmente son los bienes que el Señor nos ha dado, porque la moneda en sí, el dinero y las formas de transacciones actuales son de forma diferente a la época de Jesús, pero por eso es que lo dice que son los bienes que nos enseña a administrar. Normalmente yo siempre pongo el ejemplo más sabio, que es el que nos enseña el libro, que en las cruzadas, cuando iban a batallar, sacaban la espada para ser bautizados, porque con esa espada iban a luchar. Y lo mismo nosotros los católicos nos sucede, los cristianos nos sucede lo mismo. Nosotros sacamos la billetera de fuera de la iglesia, como que la dejamos allá afuera, y entonces danos el bautizo, danos la confesión, pero nunca mencionamos a nadie, porque es un tema tabú, y me imagino que ustedes lo han visto, es un tema tabú que es difícil abordar, ¿no? No todo el mundo sabe la situación, quizás por vergüenza, quizás por aparentar un tipo de yo, la gente no aborda este tema, no quiere abordar el tema, y es muy incómodo abordar el tema con otra persona sobre dinero. Lo veo ahora porque ahora, como yo he estudiado y he estado en este curso, como que yo abordo con sencillez mi tema del dinero, entonces la gente me queda mirando como, usted me está diciendo muchas cosas. Por ejemplo, yo digo, yo tenía 8 tarjetas de crédito, fue mi peor error que tengo. Estoy ya, salvo una, me queda solo una tarjeta de crédito, estoy feliz, y como que la gente me dice, oye, tú estás como loco lo que estás diciendo. Cuéntanos un poquito de esa parte, ¿qué cambió en ti? O sea, ¿qué hizo en ti que en ese momento? Clarita. Pues yo creo que a nosotros nos enseñó muchas cosas el llegar a este ministerio, el cómo ordenar nuestras finanzas, tratar de minimizar nuestros gastos, en ordenarnos en un presupuesto, tratar de seguirlo, el ver realmente qué necesitaba nuestro hogar, nuestros hijos, nosotros, y no como comprar a la loca lo que se nos iba apareciendo y lo que queríamos por gusto, porque muchas veces uno derrocha muchas cosas sin necesitarlas, y después se da cuenta que está lleno de cosas que no necesita, que no necesitaba, y que era inoficioso tenerlas y haber gastado en eso.
Entonces, eso nos enseñó a organizarnos realmente y ser más escrupulosos en qué gastar. Yo me acuerdo que en el programa anterior tu mamá nos dijo lo mismo. Sí. Que a veces, porque a veces las personas tienen de repente muchos recursos, pero no tenerlos organizados, ahí está de repente un punto débil, ¿verdad? O sea, que en realidad no es tener o no tener, sino organizarse. Porque si tengo un poco y lo tengo organizado, me va a rendir más. Y si tengo mucho, ¿verdad? Y lo tengo organizado, me va a rendir más. Entonces, bueno, buenísimo, de verdad que sí. Nosotros sabemos que todos cuando entramos por esta puerta de compras tenemos un antes y un después, vemos la vida diferente y nuestras prioridades son diferentes, a pesar de que todos vamos a ir haciendo nuestros cambios, ¿verdad? A lo mejor mis cambios fueron distintos a los de ellos, igual a los de Fiverr, pero el Señor siempre los manda a cambiar, a organizar. Entonces, hoy vamos a terminar, como les había comentado, con este tema de la deshonestidad, que es algo que nadie habla, porque es difícil yo decir, wow, María Clara, tú sabes que yo, no sé, yo te agarré $50 de la cartera y no te dije. Eso es un tema que es complicado, pero no sabemos la relación que tiene, no solamente con María Clara, sino con el Señor. Porque el Señor nos llama a que seamos honestos 100%. Un tema complicado, ¿verdad? Porque la cultura a veces culturalmente, ¿sabes? No lo vemos así. Y este tema también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según las escrituras, ¿verdad? Lo tenemos aquí en 1 de Juan 2:1. 1 de Juan 2, del 1 al 2, que dice, hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de apropiación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. O sea, como siempre decimos en el ministerio, ¿verdad? Ya Él pagó demasiado por nosotros, vale la pena que nosotros, ¿verdad? Nos amarremos a otro hombre, no. O sea, cuando hablamos de eso, hablamos de lo que es las deudas, ¿verdad? Entonces, yo quería que me contaran un poquito, cuando ustedes dando el curso hablan de este tema, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción con los estudiantes? Muchas veces es difícil entender que tenemos que tratar de agradar a Dios en todo momento. Y no sabemos hasta qué punto desagrada a Dios nuestra deshonestidad. Entonces, porque muchas veces hacemos cosas que ni sabemos que son deshonestas. Pensamos que, si me tomo un clip o un papel de mi oficina y me lo llevo para la casa, eso no pasa nada. No se va a quedar pobre la empresa, no va a faltarle a nadie se da ni cuenta. Pero estoy siendo deshonesto, hasta en esas pequeñas cosas. Y si no estoy siendo honesto en las pequeñas cosas, tampoco voy a ser honesto en las grandes. Entonces, así como por ese lado puedo ir faltando a Dios, siendo, no agradando a Dios con mis actos, eso también hay que limpiarlo, hay que tratar de limpiar todas esas cosas que nos van a impedir llegar al cielo. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Porque es lo que tú dices, a veces pensamos que es normal. Pero, ¿sí? pero ven, yo voy a tirar una pregunta, Andrés. La tengo aquí. Ok. ¿Por qué la honestidad es importante a nivel financiero? Es la gran pregunta. Yo digo, bueno, la honestidad es un tema que está muy bien alineado con la Iglesia Católica. Espiritualmente debería ser así, y nos enseña a ser honestos, deberíamos ser honestos, es decir la verdad siempre, estar en congruencia con Dios, como lo dijo Clara, es decir, estar siempre que Dios es el primero. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con finanzas, Andrés? ¿Qué crees que la honestidad afecta en las finanzas? ¿En qué punto tú crees que podría afectar algo en las finanzas? Bueno, mira, nuevamente, excelente pregunta, excelente comentario. Y yo me voy al tema principal, bueno, tal vez a un origen de dónde se origina todo esto, ¿no es cierto? Y lo mencionaba y lo leíamos en las Escrituras, volviendo al versículo que acabo de mencionar, que hablaba de la codicia. ¿Y de dónde surge esa codicia? Bueno, como el pecado original nos lleva también a esa inclinación a ser un poco desordenados o débiles ante ciertas circunstancias, ¿no es cierto? Y una de ellas es el dinero. Una de ellas es esa inclinación que tenemos a que queremos cada vez más, ¿no? Acumular más, y nos olvidamos también un poco de que no es solo acumular, sino que también es usar el dinero de una forma apropiada. Primero, cubriendo las necesidades de cada uno, las necesidades de la familia, y adicionalmente algo que se menciona
que no todo el mundo lo habla nuevamente, de los temas que hablas, pero también el lado de la caridad, ¿no? El lado de la caridad se nos olvida un poco, y esa parte, pues a medida que se te dan esos talentos que el Señor habla, se te dan más talentos, veámoslo desde el punto del dinero, ese talento también debe regresar de alguna forma en caridad, en ayudas a la iglesia y a los que están al lado tuyos y a las diferentes personas o entidades que puedas colaborar. Entonces, si tú pierdes ese balance o si tú no estás en ese caminar y entendiendo cómo debes pisar, cómo debes andar, pues por esa debilidad que surge del pecado original, tiendes a desordenarte y tiendes a ir más allá, y es cuando vienen los problemas de la deshonestidad, y usualmente la deshonestidad en el dinero, ¿no? Que es lo que más le apetece. Y vuelvo lo menciono, mira lo interesante en el Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Empiezas a inclinarte más hacia las riquezas y empiezas a olvidarte un poco más del Señor y de tu fe, y empiezas a ir por un camino que te lleva a esa codicia. Yo te voy a agregar algo que he aprendido. María Cristina me recomendó una serie de Netflix que se llama Minimalismo, que la había visto con sus hijos, y entonces yo fui y la vi a la noche, ¿no? Y el minimalismo consiste en hacer menos en más, es decir, que la historia cuenta aquí un poco que el muchacho coge todos los artículos que tiene en casa, los empieza a deshacerlos, los empaca todos, ¿ok? Y empieza esa semana a sacar los que más necesita. Entonces, cuando se da cuenta, es que necesita casi el 10% de lo que realmente ha comprado. Es decir, lo que tú acabas de decir, la acumulación trata de llenar el ego, que el ego es la codicia realmente. Entonces, yo no entendía, a veces me pasaba, yo no entendía que decía suelta todo y sígueme, ¿no? O abandónate a ti mismo y sígueme, ¿no? Dice Jesús. Entonces yo decía, pero ¿cómo uno se abandona? Uno se abandona de todo, es porque uno abandona todo lo material y empieza a buscar lo que es importante en la vida. Estos dos chicos que están en el minimalismo, que es una serie muy buena, lo que empiezan a experimentar es que entre menos cosas materiales tienen y que codician, que es lo que estás diciendo ahí, empieza a generar un espacio vacío en el cual empiezas a ver que te enamoras de las experiencias y lo realmente importante que son las relaciones humanas. Interesante. Entonces, yo no entendía este versículo hasta este momento que tú me acabas de leer, de Mateo 6, versículo 24, que ahí lo tienes, yo lo estoy leyendo, me estoy copiando. No es que yo me lo sepa de memoria. Yo estoy al lado de Andrés, y entonces yo vi el versículo, y entonces decía que uno no podía amar a dos dioses. Entonces yo no entendía de verdad. Es el punto de, hasta hace una semana, 2 semanas, hace 3 semanas que María Cristina me recomendó la serie, yo la vi y entonces aprendí este versículo. Claro, cuando tú empiezas a llenar tu vida de cosas materiales, ¿ok? Y cuando empiezas a generar cosas materiales y materiales para llenar esa satisfacción, ese amo, ese Dios, y empiezas a endiosarlas, pues Dios se vuelve más chiquitico y como que no cabe dentro de entre el medio, que yo lo llamaría como una caja, que es el corazón, y como que empiezas a meterlo. Entonces, cuando ya corremos más el curso, lo que me estoy dando cuenta que cuando más corro el curso, o sea, ya llevamos casi 13 años, estoy viéndome cuenta que lo material se está volviendo un segundo plano, y como que el Dios, que es el Dios que tengo que servir, se está volviendo prioridad, y la riqueza se está volviendo allá abajo. Entonces me sorprende, porque yo era como Andrés, yo decía, pero yo ¿para qué necesito un curso de finanzas si yo me las sé todas? A eso debemos llegar, que Dios sea lo primero en nuestra vida y el resto sea lo que necesitamos como para sobrevivir, como para vivir bien, con dignidad, pero no con excesos, no con... Exactamente. Pero bueno, ahí viene una pregunta. Bueno, Clara también. Pero bueno, les voy a traer la pregunta a todos, porque yo me he hecho esa pregunta. Entonces, ok, listo, ya nos separamos de lo material. ¿Y dónde está lo de uno que quiere superarse, salir adelante, llegar adelante?
obtener éxito laboral, donde uno quiere tener éxito, vivir bien, tener una muy buena casa, vivir cómodamente. Entonces, ¿dónde quedamos ahí? ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿cuál es el equilibrio perfecto para esto? No sé, decir la pregunta. Bueno, mira, escuchando a un predicador católico recientemente, cuando mencionabas esto, se me vino a la mente la historia que él relató en una de sus charlas. Voy a ver si la recuerdo bien, pero él decía algo como así: había un rey que tenía muchos bienes y muchas posesiones, y se le acerca uno de sus colaboradores o uno de sus súbditos y le dice, pero usted, ¿cómo hace para no distraerse con todas sus riquezas y tener esa fe tan fuerte? Entonces el rey le dice, mire, le voy a entregar a usted una vela, prenda la vela y recorra todo el palacio sin que se le apague, porque si se le apaga la vela, entonces, mire, lo mata. Sí. Sí, okay. Era algo así, ¿no? La historia que el predicador mencionaba. Y entonces él, efectivamente, le entregaron la vela, prendió la vela y empezó a caminar por todos los pasillos. Llegó al final, la vela no se la apaga y el rey le dice, bueno, ¿y se dio cuenta de mis tesoros, de mis riquezas? ¿Cómo me va a dar cuenta de sus riquezas y sus tesoros si lo que estuve pendiente fue que no se me apagara la vela? Es exactamente lo que mencionas. Si estamos, ahí es cuando dice, ¿a quién estamos adorando? Si le estamos poniendo atención a las riquezas, pues muy seguramente nos estaremos desviando. Pero si realmente estamos siguiendo al Señor, seguramente eso va a venir por añadidura. Mira, qué bueno, increíble. Muy linda, yo no lo había escuchado. Pero tienes razón, o sea, Claro. es decir, mi enfoque, igual todo esto es de enfoque, el enfoque mío ahora se está concentrando en la vela que es Dios, Claro, y yo lo hay estoy que siguiendo y como que ya lo demás está fuera de lugar. Bueno, ¿cómo nosotros nos reconciliamos con Dios y cometimos un error? Esa es la gran pregunta hoy. Claro, porque ¿qué pasa? Como nos estaba diciendo Andrés, ¿verdad? A veces ser deshonesto puede que no nos ayude a que tengamos una prosperidad financiera. No lo sabemos, ¿verdad? Pero pensamos que como todo el mundo es deshonesto, no. Y es muy difícil yo saber si soy deshonesta porque normalmente yo no me voy a sentar con una amiga a contarle, ¿verdad? Todas las cosas que no he hecho de la mejor manera. Así que hoy nosotros lo invitamos, ¿verdad? Que haga un examen de conciencia. Si usted tiene prosperidad financiera, lo felicitamos, ¿verdad? Aproveche y dele gracias al Señor, que es el que le ha proveído de toda esa cantidad. No solamente dinero, porque a veces pasa que hablamos de dinero nada más y es muy importante el tiempo y los talentos, ¿verdad? Pero revise, haga analice cuál ha sido su comportamiento y si de repente piensa que puede ser más próspero, a lo mejor es que no ha sido lo suficientemente honesto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Es muy bueno porque tenemos la oportunidad de remediar esa acción. ¿Cómo lo podemos remediar? Como ustedes saben, ¿verdad? Son 7 sacramentos que tenía la Iglesia Católica, el más importante, bueno, pero podemos aprovechar de la confesión o la penitencia, ¿verdad? Tendría siendo 2 partes, ¿no? Primero, reconocer uno mismo, ¿verdad? Que es bien complicado a veces, y irnos a la confesión y luego vamos al segundo paso. Pero quería que nos contaran un poquito en cuanto a lo que es la penitencia. Igualito, cuando ustedes hablan en el curso, la gente cómo lo toma, los que piensan que es suficiente o piensan que no importa, yo lo reconocí, ¿para qué lo voy a confesar? Bueno, primero que todo, yo creo que es lo que tú mencionas, que es el reconocer que hemos actuado mal, el darnos cuenta de que hemos ofendido a Dios, de que estamos en el camino equivocado, y reconocer eso ya es el primer paso. Después es ir a acercarnos al sacramento de la confesión a pedir perdón, a reconocer que hay un Dios tan grande y tan misericordioso que me ama y me perdona, porque muchas veces el perdón no lo aceptamos porque vemos, soy tan mala, soy hecho tan mal que no merezco perdón, pero el Señor nos perdona y tenemos que ver que el Señor nos ama y nos perdona en su inmensa misericordia y no hay pecado que Él no perdone y muchas veces nos damos duro y decimos, esto no me lo perdona
Y sí, el Señor en su infinita misericordia nos perdona. Entonces, eso es lo primero, tal vez. Ese es el gran misterio de nuestra salvación, ¿no? El gran misterio de nuestra salvación, de buscar el cielo, de buscar el cielo. Y tomando lo que decía María Clara, bueno, aquí trae otra cita bíblica, porque se trata también de estudiar las escrituras, ¿no es cierto? Voy a tomar algo que ella mencionó, ¿no? Del perdón, de la misericordia del Señor. Miren lo bonito que es este capítulo 17 de San Juan, de los versículos del 11 al 19. Es una oración que hace nuestro Señor, ¿no? Dice, yo no voy a seguir en el mundo, pero es una oración que le dedica a sus discípulos, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Entonces, dos mensajes de esto. Si uno capta y logra entender un poco el contexto de los versículos, el Señor no quiere que nadie se pierda. Nadie se pierda. Y en esta última parte, cuando dice, sino aquel que ya estaba perdido, se refiere a Judas. A Judas. ¿Y por qué Judas no se salvó? No se salvó por haber entregado al Señor. Se salvó por no arrepentirse. Por no arrepentirse. Y voy a traer un dato que me enteré hace poco. Judas era el encargado del manejo del dinero de los 12 apóstoles. O sea, Judas, tú leíste el primer versículo, que amó más al dinero que a Jesús. Ahí él está demostrando en palabras clásicas que él amó más el dinero y lo vendió, ¿no? Además dice que él robaba durante el periodo, Judas robaba en el momento de la colecta y cuando daba, hacía transacciones erróneas frente al dinero. Es decir, el dinero, en ese momento las monedas y todo lo que recolectaban, él ya hacía trampa y ya estaba perdido, como dice la Escritura. Ahora la entiendo perfectamente. Él ya venía perdido, ya venía pensándolo. Él ya lo había vendido en su corazón por unas monedas, ya lo había cambiado. Yo a su Dios ya no era Jesús, sino el Dios era el Dios dinero. Entonces se unen las dos escrituras que tú acabas de decir. Entonces, fíjense, ya Andrés y María Clara nos están recomendando, ¿verdad? Lo que es el examen de conciencia y la confesión. Pero yo creo que lo más difícil es la segunda parte, ¿verdad? Pero yo tengo que dar unos anuncios para la radio. Esto están en estos momentos en Radio María. Muchos saludos para todas las personas que nos están escuchando desde Washington, Nueva York, Houston, Chicago, Boston y todo el sur de la Florida por la 91.9 FM. Este programa está sacado desde la 91.9 FM. Nosotros estamos en una rifa que está buenísima. Los invito, muchachos, a que se metan en la rifa. La rifa se hace porque necesitamos construir los estudios de Nueva York, así como ven estos que están viendo en estos momentos y ven atrás. En Nueva York se tienen que construir los estudios y se está haciendo esta rifa. Y la rifa consiste en un premio para 2 personas en pareja. Clara y Andrés pueden ir en pareja con peregrinación, es decir, gastos pagos, hotel pago, comida pago, absolutamente todo pago por una semana para Tierra Santa. Entonces, buenísimo. Y el segundo premio, si no gana ese premio, se gana $2,000. Y si usted no gana nada con esos dos, entonces hay un tercer premio que es de $1,000. ¿Pero cuánto cuesta el ticket? Espérate, y el cuarto premio, ya le digo cuánto cuesta el ticket. Y el cuarto premio es de la Virgen de la Paz, la figura de la Virgen de 24 pulgadas, como así de grande. A los que me ven es grandísima, es de tamaño mediano, ¿ok? Y ese boleto solo cuesta $10. Okay, es un súper rifa y es para colectar dinero para hacer los estudios de Nueva York. Usted puede llamar al 305-615-5656, le repito el teléfono, 305-615-5656, o puede llamar a la estación cercana, la de su confianza, la de Nueva York, Chicago, Boston, Massachusetts, donde usted se me sienta más cómodo. Llama a su estación más cercana y allí le van a vender su boleta por $10. Y pues este es el gran evento de Radio María. Lo hacemos porque Radio María no tiene publicidad, no tenemos nadie patrocinadores publicitarios,
solo vivimos de donaciones, por eso es que pusimos esta cuñita a la mitad de nosotros para poder colectar dinero para que esta emisora siga funcionando. Gracias, muchachos. Bueno, yo te ayudo con la cuña. Dale. Estamos hablando del dinero, no hablamos de la caridad. Sí, señor. Esa es una forma Exacto. de aportar y de hacer caridad. Apoyemos a las emisoras católicas. Sí. Aquí los tengo. Mira. Pueden llamarnos por teléfono o, ¿verdad? Pueden acercarse a la emisora. Ok, entonces estamos hablando de la primera parte, ¿verdad? Para nosotros restituir nuestra honestidad, sobre todo, ¿verdad? Ante el Señor, que yo creo que es como hasta la más fácil. La segunda parte. Espera, Mari, pero tengo que saludar a Marlene. Ay, Marlene, muchas bendiciones y saludos a mis queridos amigos. Sí. Y a nuestro hermano José Luis Villegas Quintana. Hola Mari, hola Fiber de Caracas. Mi mamá está por ahí. Por ahí está tu mamá aquí atrás haciéndome muecas. Exacto. Una Marlenita linda que estuvo con nosotros tres programas. Bueno, la verdad que lo pasamos súper chévere. Sí, ella lo hizo súper bien. Bueno, entonces sí, vamos a hablar del segundo paso que tenemos que tener, que es la restitución ante la persona, ¿verdad? Algo bien importante que yo creo que menos, o sea, es lo que menos la persona se imagina que debe de hacer, pero que puede traerle muchos beneficios, ¿no? Pero es difícil. Claro que es difícil. O sea, cuando tú cometes yo no sé, le voy a parar aquí. Cuando uno comete un error o de dinero a otra persona, por ejemplo, que tú le pediste prestado y no le pagaste, y te le volaste y ya no le contestas la llamada, porque cuando uno pide dinero, pero cuando ya le están cobrando, no sé si te molesta. O cuando haces algún fraude de dinero, llegar a esa persona y pedirle perdón es una cosa, pero difícil y dolorosa. O sea, es valiente material, que lo haga. ¿Verdad? No puede ser a lo mejor dinero, a lo mejor yo también me agarré algo que no tenía que agarrarme. O sea, me traje de un lugar, algún objeto de una casa que no tenía, o en mi mismo trabajo. Puede ser que yo diga, saqué copias y cogí la computadora que está es de la compañía, y uno llegar después de 3 años y volverla a comprar. No, es difícil. No. ¿Qué opinas de eso? Hay muchas maneras y muy comunes, tan simple como echar reversa en un parqueadero, darle a un carro y, no pasó nada, nadie me vio y me voy. Pues eso pasa mucho. Eso es verdad. Después, ¿tú a dónde vas a restituirle? Pero hay muchas maneras que la iglesia nos ha dado, y es obviamente el arrepentirnos, el arrepentimiento de corazón de lo que hemos obrado mal, y nos da la ocasión también para restituir de muchas maneras, en oración, en sacrificios, en mortificación. Tú puedes ofrecer algo para restituir eso, porque, o sea, sabes que hiciste mal, pero no tienes cómo devolver la fotocopiadora o buscar al que estrellaste. Y mi manera de llegar uno con la fotocopiadora gigante de una empresa, no me la lleve. Bueno, qué sé yo, hay muchas maneras, ¿sí? Y también hay buscar, primero la confesión, buscar la absolución del sacerdote, ¿cierto? Permíteme añadir algo ahí, Mari, ya que mencionas la confesión. El pecado tiene 2 causas, ¿no? Que es la culpa y la pena. El sacerdote, como mencionaba María Clara, te absuelve de la culpa. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero permanece la pena. La pena permanece. Entonces, volviendo a esos ejemplos que les escuchaba a este predicador católico, él hacía una analogía bien bonita, y es, tengo una pared blanca y le clavo una puntilla. Ese es el pecado. Ese es el pecado, esa es la culpa como tal, ¿no? Yo le clavo a la pared la puntilla es la culpa. El sacerdote remueve el clavo, pero ¿qué quedó en la pared? Queda un hueco. Queda el hueco, ¿no es cierto? Queda el hueco, y ahí es donde permanece la pena. Y es lo que mencionaba María Clara. Para reparar esto, y el daño que se hace, se debe reparar, ¿no? Pues hablaba María Clara. Mari, tú mencionabas la oración, actos pequeños de mortificación, obras de caridad, ¿no? Y lo que yo veo en la pena, o sea, la culpa, bueno, la pena te acompaña todo el tiempo, es decir, es difícil
seguir con una situación y la vas a cargar y la cargas y la cargas y la cargas y se convierte cada vez más pesada y llevarla cada vez más pesada cuando pasa más tiempo y es más difícil remendar la situación o decirle a la culpa, decirle voy a hacer esto para remendar la situación o para aliviar la situación. Cuanto más dejas pasar el tiempo, la situación es más difícil de hacer algo, un acto de que remiende la situación. Es decir, si tú ofendiste a alguien y no actúas realmente rápido, pasa el tiempo y eso hablo de la comunicación, por ejemplo. Va a ser más difícil. Va a ser más difícil. Por ejemplo, tú tienes un roce con alguien en tu empresa, en tu negocio, y la culpa, hay una ofensa y nunca se habla y tú nunca dices perdón por esa ofensa, se vuelve una rencilla tan grande que va creciendo, que se vuelve una bola de nieve tan grande que va a ser difícil recuperarlo. Entonces lo mejor es que el tiempo trate de hacerlo rápidamente antes de que la situación salga de control. Yo creo que el tiempo tiene un factor muy importante aquí, como en todo y a nivel financiero también. El tiempo es algo muy importante allí. El tiempo creo que la culpa es lo que más le duele a uno y lo que uno más acarrea. Entonces, trata de resolver la situación. Si tú tienes un problema en estos momentos, con el teléfono y resuélvelo inmediatamente. Dile, mire, pasó esto e hice esto y voy a remendarlo, hacer la situación, hacer siguiente acción para aliviar la situación. Es decir, si te cogiste un dinero que no debías cogerlo, coge el dinero y le dice, mira, yo me cogí el dinero, aquí están los $100 y te voy a dar $200 más. O una cosa así, un ejemplo así, pero hazlo rápidamente porque la situación sigue cambiando y uno a veces piensa que la otra parte no se da cuenta, aunque no te diga, pero la otra parte sí se dio cuenta y ya no te ve con los mismos ojos. No puede ser que no se haya dado cuenta. O que no se haya dado cuenta, pero puede que sí, Mari, puede que, por ejemplo, una oficina, llegan 3 empleados y se desapareció algo en la oficina y dices, uno de estos 3 voy a descartar. Entonces ahí uno se empieza a atar cabos y se da cuenta, aunque no lo enfrentas, no le dices, tú me cogiste un esfero Montblanc que lo tenía en la mesa. Pero, y eso hace una rencilla que este personaje vuelva a tener dificultades con el otro en la comunicación porque se te robó, que crees que se robó, y crea como un conflicto social. Entonces yo creo que el tiempo influye mucho en esta situación de la culpa. Sí, mira, el tiempo, tal vez como lo relaciono yo, que estás tú comentando el tiempo, tú quieres evitar que esa pared blanca se te siga llenando de huecos, ¿no es cierto? Tal vez hago esa analogía con lo que mencionas. Evitar de cómo evito que las puntillas sigan siendo clavadas en esa pared blanca. Y también pensar en que, nuevamente, ir y acudir a la confesión, al ministerio de la reconciliación, pero también la iglesia pone a disposición nuestra lo que se llaman las indulgencias. O sea, las indulgencias también nos permiten resanar esa pared por completo, resanar la pared por completo, así haya pasado mucho tiempo. Tal vez las personas que llevan, y a todos nos ocurre, ¿no? Este camino de la fe no es un camino, por ejemplo, no es un camino fácil, ¿no? El ser, como usted lo menciona, el ser honesto cuesta, y es un camino que poco a poco se va aprendiendo, se va aprendiendo y se va caminando para ser uno más coherente y más radical hacia esa honestidad. Pero si tú has llegado a ese extremo, lo mencionábamos a lo largo de esta charla, es decir, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Su misericordia realmente es infinita. Entonces, vuelvo al tema de la indulgencia. Si hay forma de reparar esa pared, si hay forma de resanarla, la indulgencia, y hay muchos caminos para lograr esa indulgencia. Hay varios pasos para lograr la indulgencia. Hay una indulgencia plenaria o parcial, como lo decide lo menciona la iglesia. Esa indulgencia parcial, pues se cubre parte y se resana parte de la pared. La plenaria, imagínate, es como volver a ser bautizado. Se frisa la pared. Frizamos la pared y comenzamos la pared. Y para llegar a esa indulgencia, tú mencionabas, bueno, cómo reparar, ¿no es cierto? Hacías la pregunta. Hay pasos. Hay pasos, ¿no? Hay que estar primero en comunión, en gracia de Dios, confesados. Hay que
comulgar eucarísticamente, hay que orar y hay diferentes oraciones. La oración por el Papa en específico, por las intenciones del Papa. Correcto. Y hay oraciones que también la Iglesia ha dispuesto, ¿no? Como el rezo del Santo Via Crucis, el rezo del Santo Rosario, que a veces una oración que tanto nos cuesta, pero que está bien bellísima. Retiros. Los retiros espirituales. Bueno, todas esas, pero también lo que tú mencionas es la enmienda, ¿no? Decir, hombre, yo no puedo tratar de caminar o llegar a esa indulgencia y pensar que voy a ponerlo al extremo, seguir robando. O sea, yo no puedo seguir porque no estás haciendo nada. Tal vez lograrías una indulgencia parcial, pero realmente no hay un corazón contrito que quiera realmente abandonar esa vida pasada y buscar una vida nueva, una vida libre y en paz. Hay que renunciar al pecado de manera efectiva y afectiva. Que ya no quiera yo llegar al pecado, que quiera evitar ofender a Dios. Y efectivamente que no lo haga. O sea, si tengo la tentación de llevarme el lápiz, qué sé yo, sé que no lo debo hacer, y no lo hago. ¿Sí? Y también sabes ahorita que está comenzando, ¿verdad? A lo mejor las personas lo ven, escucharán y dicen, bueno, pero es que me cuesta mucho porque eso se dice fácil y no lo es, ¿verdad? Pero yo pienso que todo en manos de Dios, ¿verdad? Y en su tiempo, que nos demos cuenta es bien importante y que pidamos también en oración que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque si es algo de repente que estamos acostumbrados a hacer, que ya es una manía, que a lo mejor nunca nos habíamos dado cuenta que en realidad era deshonesto porque es parte de la cultura. No, uno siempre sabe que es deshonesto. Pero muchas veces tú dices, como todos lo hacen. Sí. No, pero uno dentro de su corazón, el Espíritu Santo le dice, esto no está bien, que culturalmente lo pasamos. Sí, pero mucha gente también se lo permite, ¿entiendes? Por la cultura lo permite, pero en realidad nuestro objetivo, ¿verdad? Es que usted haga ese examen de conciencia y determine todas esas permisologías que a lo mejor no debe de tener y piense que a lo mejor no es próspero financieramente o no lo es tan como podría ser por esa deshonestidad, porque nunca enlazamos una cosa con la otra. ¿Cómo que si yo por ser deshonesto no voy a tener esta prosperidad? Pues resulta que sí, el Señor todo eso lo toma en cuenta y así que además que me encanta porque también nos ayuda a acercarnos a Dios, ¿verdad? Sí. Mira, les cuento una anécdota, ya guárdala ahí, pues le cuento la anécdota cuando yo hice este capítulo la primera vez, yo salí a hacer el capítulo de Compa, ¿no? Entonces de la honestidad y entonces ya salí todo preparado, toda la vaina, entonces fui a Walmart, entonces tú sabes que uno hace el mercado y pone el agua ahí abajo. Y pues yo cogí ahí hice mercado, y no marqué el agua. La señora de la caja no marcó el agua y salí, y yo dije, ay señor, la honestidad, tengo que hacer eso. Y me vuelvo ya después de estar en el carro con el agua, yo solo así el niño, pues todos los niños, imagínate, va con los niños y me vuelve la señora, le digo, señora, usted no me marcó el agua. No, tuve que esperar que atendiera al otro señor y yo parado ahí. Señor, usted no me devuelve el agua. Y la señora, ok, yo le marco el agua. Pues listo. Yo me fui contento, ¿no? Y hice una situación honesta. Y bueno, listo. Entonces yo dije, pasó la otra semana y venía ya la otra semana, nos tocaba otro capítulo. Entonces tenía que comprar otra vez agua. Y cuando llego al estacionamiento, hay un carro de mercado desocupado en medio de la nada con una paca de agua. Se olvidaron echarlo en el carro. Y yo, wow, o sea, me recompensaste de que yo me tuve que devolver toda la vaina y yo les preguntaba, señor, ¿de quién es el agua? Nadie el agua. Y yo, bueno, el señor me diste el agua que me había yo esforzado por hacer una enmienda, que es lo que tú estás diciendo, de traerme el agua. Entonces yo dije, bueno, esto es un indicio de que ser honesto vale la pena. O sea, ser honesto paga. Y entonces lo fui aplacando en muchos errores que había cometido en mi vida, porque yo era uno de los que cogía las fotocopias de la empresa y hacía todas las tareas de mis hijos y todo lo fotocopiaba en la casa. Entonces ya cuando me dolía iba a fotocopiar en otros lados, compré mi impresora, ya lo hacía en mi casa. Entonces fui paulatinamente las cosas chiquitas de honestidad que son financieras, que afectan tu bolsillo, como pagar un cartucho, como ir a comprar pero lo que tú dices, la pena en mí ya no estaba, entonces como que me sentía tan tranquilo, tan feliz, yo haciendo mis fotocopias, donde me valía casi el cartucho como $40, pero yo era feliz ahí, y hacía las fotocopias para los niños, y fue una gran lección porque pues, mis hijos empezaron a notar que yo hacía ese efecto de volverme a pagar,
Entonces, Claro. cuando ya los niños no se cogen nada y dice, papá, no lo pagué, entonces nos devolvemos y páguelo porque está bien. Entonces, fue una gran enseñanza para mí, ¿ok? En la para tus honestidad y hijos. para mis Claro. hijos y para mi familia Sí, y claro. quizás para una sociedad, ¿no? Claro que Sí, sí. Un gran reto, mira, discúlpame. mira lo que, ese buen ejemplo y esa vivencia que tuviste. Desafortunadamente, la gente que no ha comenzado por este camino, pues todavía es como un ciego, ¿no? No lo ve, no lo entiende. Y algo que hemos visto a través de estos años de participar en el ministerio es cómo poco a poco, en los cursos, la gente va volviendo a ver. La gente empieza a, tal vez se les quitan esas cataratas y empiezan a volver a ver y como tú empiezan a reaccionar. Que tal vez, y te aseguro que tal vez si tú no hubieras pasado por este camino y te hubiera ocurrido lo del agua, seguramente sigues derecho y cantas victoria y dices, uy, qué belleza que no me cobraron el agua y no pasó nada y seguiste tu vida como si nunca hubiera pasado algo. Ahora la misma conciencia se te pule un poco más, ¿no es cierto? Identificas, wow, esto no lo debería hacer, ¿no es cierto? Esto no y es lo está que te bien. permite, Sí, y es lo sí, que te sí. permite llegar. Y eso lo vemos cada vez que como ministerio invitamos a gente a participar de él y cómo se sensibilizan a medida que vamos progresando y tocamos sobre todo este capítulo de la honestidad, que es un capítulo, tal vez es de los capítulos más sensitivos Sí. De tocar. ¿Será? Sí, claro que sí, porque nadie habla de la No, mentira. es que eso es casi una confesión grupal. Imagínate uno decir, no, es que yo me cojo los esferos dentro de o algo así. Bueno, ojalá suceda con los carros, llevar los carritos en el trabajo, los carritos de mercado, llevarlo a su puesto. Eso ya ahora no esté eso trabajando y también. digo, la gente que no lo hace trabaja. Claro. No, ¿y qué me dices ahora que en casi todos los supermercados tú mismo pasas tus artículos? Muchas veces te pregunta cuando estás pesando la fruta, qué sé yo, ¿cuántos llevas? Sí. Llevo 5. ¿Llevo 5? Sí, llevo 5. O sea, marcar 5. O sea, tienes que, sí, ser honesto, o sea, y que te salga natural, que no lo pienses como que, uy, ¿quién mira por aquí? O sea, no, es tu relación con el de arriba, el que te está proveyendo todo. ¿Y con qué dinero estás pagando? Con el dinero de él, el que te proveyó, ¿sí? O sea, cambia todo, mirar las cosas de esa manera. Y te hace un mejor, primero, persona, te hace una mejor ciudadano, te hace un mejor padre, un mejor hijo, en todos los aspectos, porque en lo pequeño se conoce lo grande, decía David, ahí lo dice, como te comportas en el sucio dinero, así te comportas en las cosas espirituales. A veces yo no entendía tampoco ese versículo cuando comenzaba, y empecé a notarlo que esas pequeñas acciones hacen que cambie en mi vida muchas cosas que yo no me daba cuenta. Esas pequeñas manifestaciones de, por ejemplo, yo trabajo para Dios. Entonces yo me acuerdo mucho que yo decía, yo trabajo para Dios, Dios es el que me da todo. Y cuando yo hice ese switch en mi mente, o sea, me iba súper bien en el trabajo y todo el mundo me decía, pero porque tiene cara de contento y se la pasa ahí 8 horas, yo era cobrador de deudas, imagínate, todo el mundo amargado y yo sí era feliz ahí cobrando. La gente dice, este man está loco, este hombre está tomando algo, se está automedicando porque tan feliz. Yo no, es que yo trabajo para Dios. Y cambió, ese pequeño switch hizo cambio, pero esto no lo vemos en ninguna parte. Este curso, yo he leído mucho libro financiero, he visto muchos videos de YouTube, podcasts, consumo mucho material a nivel de finanzas personales, pero de la honestidad no se toca en ninguna parte. En ninguna parte. En ningún lado. Y bueno, vamos a aprovechar que ya nos quedan muy poquito tiempo, ¿verdad? Porque en nuestro estudio tenemos un detallito en este capítulo que nos habla sobre el liderazgo en los líderes. Y bueno, es un tema muy complicado, pero es que nosotros somos líderes de nuestras casas, somos líderes de nuestra familia, somos líderes de nuestra comunidad. Así que usted no necesita ser un político, no necesita trabajar, ¿verdad?, como presidente de una empresa, pero si tiene una empresa es bien importante que sea honesto para que todos sus empleados, ¿verdad?, también lo sigan. Así que lo invitamos a que no importa si tiene una posición social como líder, usted es líder de su casa. Así que es bien importante que tome conciencia para que su familia, de repente, como nos contaba nuestro compañero Fiverr, sus hijos ya aprendieron, ¿verdad?, de que uno tiene que ser honesto. Entonces, pequeños detallitos que uno vaya identificando, corrigiendo y comentándolo y compartiéndolo con la familia, porque también a veces como que
tenemos que aprovechar ese momento que el Señor nos da para que nuestros hijos, para que nuestros familiares se den cuenta de lo importante que es esa claridad que nos estaba contando María Clara, por cierto, con esa relación con Dios. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar que ellos despiden el programa, como la semana pasada también fueron nuestros invitados. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por y quisiera que invitarnos. le dieras a todos aquellos con qué mensaje, ¿verdad? Ustedes le darían para que puedan restablecer la honestidad. Bueno, mira, mencionabas muchas cosas y lo que resonaba conmigo es que somos también miembros de una gran iglesia. Y estas pequeñas cosas hacen cambio en la iglesia. Y me hiciste acordar, mientras hablabas, de una entrevista que le hicieron a Madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaron, un periodista le dijo, ¿qué cambiaría usted en la iglesia? Y Madre Teresa le dice, cambiaría yo. Somos una iglesia conformada por ti y por mí. El cambio comienza en nosotros. Es una institución que está conformada por laicos, sacerdotes. En vez de mirar hacia afuera, miremos hacia adentro. Ese sería el mensaje con lo que los dejaría. Miremos hacia adentro, miremonos nosotros. ¿Qué quieres hacer tú para cambiar a la iglesia? ¿Qué quieres hacer tú para cambiar tu parte financiera, tu honestidad? Mírate a ti mismo y reflexiona en cuál es ese pequeño paso que debes dar. Bueno, gracias. Entonces nos despedimos a todos y recuerden que pues los esperamos el próximo jueves de 8 a 9, pase lo que pase, aquí en Dios y tus finanzas. Y recuerde que la paz financiera solo la puedes encontrar con Jesucristo. Dios los bendiga y nos vemos. Radio María presentó Dios y tus finanzas.